Bienvenidos a nuestro momento de encuentro. Estamos en uno de los lugares que tiene muchísimos recuerdos. Tengo muchos recuerdos como niños y recuerdos como iglesia. En este lugar que es conocido acá en el departamento de Cerro Largo como el Paso de la Arena. En este lugar hace unos 20 y pico de años atrás me bauticé. Lugar de bautismo, de muchos momentos de compañerismo en la iglesia y también muchos momentos de donde nos veníamos con los jóvenes a pasar el día y teníamos campamentos por estos lugares. En esta mañana quiero reflexionar con ustedes. Hace pocos días atrás, el 25 de noviembre, estábamos celebrando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y quiero en este día reflexionar con ustedes, ver cómo estamos en este tema en Uruguay y ver qué la palabra de Dios nos habla y nos enseña al respecto. Estaba mirando cómo estamos en términos de violencia en nuestro país, en Uruguay. Y mirando un poco en retrospectiva de denuncias de violencia doméstica y asociados a la violencia doméstica, desde el año 2017 al año 2020, ¿cómo venimos en términos de denuncias de violencia doméstica? En el 2017 se realizaron 32.454 denuncias de violencia doméstica. En el año 2018 las denuncias subieron a 32.775 denuncias. Y en el año 2019 las denuncias siguieron incrementándose de a poco a 32.824 denuncias. Y en el 2020, hasta octubre del 2020, se habían realizado 33.004 denuncias de violencia doméstica. Es decir que han venido sumándose, aumentando de a poco en términos de violencia doméstica, lo que lleva casi a que se hagan cada 13 minutos una denuncia en alguna comisaría de nuestro país por violencia doméstica. En el año 2017 hubieron 41 femicidios. Y en el año 2018 hubieron 47 femicidios. Y en el año 2019 hubieron 36 femicidios. 2019 bajó y en lo que va de este 2020 estamos llegando a 29 femicidios. La palabra de Dios nos habla y nos enseña allí en Primera de Pedro capítulo 3:7 que como hombres nosotros tenemos que vivir de una manera sabia con nuestra esposa. Estamos viviendo un tiempo, no solo en el Uruguay, sino en casi toda Latinoamérica, donde la violencia doméstica en mujeres, niños, niñas y adolescentes se ha incrementado. El lugar donde una mujer, donde los niños, los adolescentes deberían sentirse seguros, posiblemente se ha transformado en el lugar más peligroso para ellos. Entonces, Primera de Pedro 3:7 nos está hablando a nosotros los hombres. ¿Y qué nos dice? Que nosotros debemos aprender a vivir con nuestra esposa, con nuestros niños, niñas y adolescentes, sabiamente. Y vivir sabiamente con nuestra esposa es dándole honor, dándole respeto y tratando a nuestra esposa como un vaso frágil. No porque las mujeres sean frágiles, en el sentido de que sean débiles, todo lo contrario. Yo les decía en el día de ayer a los hermanos en la iglesia que cuando atendía a pacientes en la facultad, créanme, que me gustaba más atender
pacientes mujeres que pacientes hombres. El paciente varón veía la aguja y ya sentía dolor. Me acuerdo que tenía un paciente que no estaba trabajando en la boca de él y ya se estaba quejando. Entonces le digo, ¿te duele? Y él me decía, me duele, pero no te estoy ni tocando, pero sin embargo a él le dolía. Yo he visto y he aprendido, hermanos, que las mujeres, Dios les ha dado un carácter tremendo, un empuje, una fuerza, un valor, que a veces son mucho más fuertes emocionalmente que nosotros los hombres. Pero cuando está hablando de que son un vaso frágil, es que Dios nos ha entregado a nosotros como hombres a una mujer a la cual tenemos que cuidar, a la cual tenemos que proteger, a la cual tenemos que amar de la manera correcta. Entonces, la Biblia nos enseña, y quiero decir lo siguiente, la Biblia dignifica a la mujer. Por ahí se habla mucho de que la Biblia tiene mucho machismo. Yo creo que mal interpretado se podría decir eso, pero en realidad la Biblia, como vamos a ver en este día, nos anima y nos estimula a ser sabios en el trato con nuestra esposa, niños, niñas y adolescentes. Y mire qué cosa interesante. Entonces dice, nos está exhortando primera de Pedro 3:7, que debemos vivir con ellas sabiamente, dándoles honor, como vasos frágiles, dice, como coherederas de la gracia de la vida, pero termina diciendo lo siguiente, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Hace unos años atrás yo estaba estudiando por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. Y bueno, acá nosotros encontramos una razón por la cual muchas veces las oraciones no son contestadas. Y no son contestadas cuando no estamos viviendo con nuestra esposa como Dios nos manda en su santa y bendita palabra. Entonces, 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y se toma este día porque en República Dominicana, durante la dictadura de Trujillo, las hermanas Mirabal fueron tristemente asesinadas por defender valores y principios de cuidado y respeto contra la mujer. Y entonces, desde esa época, se toma el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Algo que me llama la atención en la palabra de Dios es que ya desde el libro del Génesis, desde el vamos, en la primer familia se instaló la violencia. Muchas veces me han preguntado si la violencia es aprendida. Bueno, muchas veces los niños aprenden de lo que ven en casa. Y muchos niños que nacen en hogares donde el padre es violento aprenden a ser violentos. Pero esto no es una regla de que niños de hogares violentos van a ser violentos. En este caso, en esta historia del libro de Génesis, cuando en esa primer familia de Adán y de Eva tienen sus dos primeros hijos llamados Caín y Abel, cuando usted lee en el capítulo 4 del libro de Génesis, versículo 1 al 13, usted se va a dar cuenta que Caín termina matando a su hermano Abel. No lo había aprendido con nadie. ¿Saben por qué no lo había aprendido con nadie? Porque su padre, Adán, sabía tratar con respeto, con honor, a su esposa. Pero recordemos que Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido. Entonces, la violencia es como consecuencia de alejarnos de Dios y de no hacer lo que Dios nos manda en su santa y bendita palabra. Y Dios nos ha encargado en su santa y bendita palabra que nosotros como hombres tenemos que vivir de una manera sabia con nuestra esposa y tratar correctamente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Cada uno de nosotros, si posiblemente
En muchas ocasiones hemos escuchado de algún vecino, algún compañero de trabajo, que la esposa es abusada, es abusada. Y quiero decirles y comentarles algo. A veces queremos ayudar a las personas que están pasando momentos complicados, de violencia, o pueden ser también, y esto se aplica en todas las áreas de la vida, personas que tienen problemas con las drogas, con el alcohol, con el juego o lo que sea. ¿Cómo salir de una situación que nos trae a mal traer en el término de que nos está dominando, o en el caso de la violencia, una mujer que está siendo violentada por su esposo? ¿Cómo salir? Bueno, lo primero es que esa mujer reconozca que está viviendo una situación ¿de qué? De violencia. Cuando la persona dice, yo tengo un problema y mi problema es este, estoy viviendo violencia doméstica. Hasta que la mujer no se da cuenta y no reconoce de que está pasando una situación de violencia doméstica, va a ser muy difícil ayudarla y va a ser muy difícil que ella pueda salir de esta situación. Entonces, es importantísimo, querida amiga, si me está escuchando y tal vez estás pasando esto, que tú te puedas dar cuenta de que estás en una situación de violencia y después recurrir, compartirlo y buscar la ayuda, porque necesitas ayuda para poder salir de esta situación en la cual te encuentras. Entonces, estábamos mirando que la Biblia nos exhorta a nosotros como hombres a ser sabios en el trato con nuestra mujer. Y hemos mirado que el alejarnos y las consecuencias de la violencia es el alejarnos de Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios, consecuencia de esa violencia en el corazón del ser humano como consecuencia de la caída del hombre. También es muy interesante lo que la palabra de Dios nos habla allí en Efesios capítulo 5, 21 al 36. Yo le animo a que usted lo lea, querido hermano. Y cuando usted lee Efesios 5, 21 al 36, usted se va a dar cuenta que allí la palabra de Dios nos está hablando de sujetarnos los unos a los otros en amor, en amarnos como Cristo nos amó a nosotros. Y hermanos, vamos a ver en esa lectura que cuando nosotros obedecemos, reverenciamos la palabra de Dios y a Cristo, hermanos, Cristo va a guiar nuestras relaciones. De eso nos está hablando allí Efesios 5, 21 al 36. Y de alguna manera, lo que la palabra nos anima y nos exhorta allí es que sí se pueden romper los círculos, quebrar los círculos de violencia, y que debemos educar a nuestros niños y a nosotros mismos para vivir sin sufrir ni cometer abusos contra otra persona. Por eso la lectura de Efesios 5, 21 al 36 nos habla de que si nosotros nos sometemos a Cristo, vamos a poder amar y sujetarnos también y dar lo mejor de nosotros a nuestra esposa, a nuestros hijos y en todas nuestras relaciones humanas. Yo creo firmemente que, y mirando las estadísticas como la mirábamos en un comienzo, donde vemos que tristemente las estadísticas siempre tienden a subir año a año, y eso que en nuestro país se ha hecho política, se ha trabajado muchísimo en términos de legislar sobre este tema, que está bien y es correcto, pero este tema no se cambia con leyes que los hombres establezcan. Mientras que en nuestra sociedad vivamos de espalda a la palabra de Dios y dejemos de lado
a Dios en nuestros hogares y en nuestra familia, créame que esta temática seguirá siendo un problema en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva le dieron la espalda a Dios, empezó la violencia en el hogar. Y yo creo que en este tiempo más que nunca, en las familias y en las charlas, posiblemente en las iglesias con jóvenes y en charlas con matrimonio, es importante que podamos definir lo que es el amor. Es importante que podamos definir lo que es el respeto. Es importante que podamos definir lo que la palabra de Dios nos habla con respecto al no a la violencia en ninguna de sus manifestaciones. Entonces, qué bueno y qué importante es trabajar esta temática para romper esos ciclos de violencia y educar a nuestros niños y a nosotros mismos. Tenemos que educarnos para vivir sin sufrir ni cometer abusos. Entonces, Efesios 5:21 nos dice que tanto el hombre como la mujer deben someterse mutuamente en amor. Ojo, porque muchas veces se toma la palabra someter como subyugar, achicar a la otra persona. Y el énfasis en la palabra de Dios con respecto a la sumisión no es de imponerse a la otra persona, es todo lo contrario. Yo me sujeto, me someto a la otra persona por amor. El hombre se sujeta a la otra persona, a la mujer por amor, y la mujer se sujeta al hombre por amor, como también nosotros nos sujetamos y nos sometemos a Cristo por amor. Cuando Jesús habló y los fariseos le preguntaron cuál era el mandamiento más importante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la ley, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y añade, y a tu prójimo como a ti mismo. Nunca podremos amar a nuestro prójimo. Y recuerda que el prójimo más cercano posiblemente es tu esposa, son tus hijos, un hermano, un vecino, si no amas con todo tu corazón a Cristo. Hermanos, entonces en la palabra de Dios nosotros encontramos cómo la Biblia dignifica, cómo Dios dignifica a la mujer. Y voy a terminar con dos ejemplos más, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Cuenta la historia allí en los primeros libros del Pentateuco, que un día dos mujeres se acercaron a Jesús y a Moisés, y le dijeron: Moisés, mi padre murió, mis hermanos murieron, y en la ley no se contempla que las mujeres hereden. Esa fue la pregunta que le hicieron a Moisés. ¿Qué hace Moisés? Va y consulta con Dios, plantea la situación que estas dos mujeres le habían planteado. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Que ellas hereden lo de su padre y lo de sus hermanos. ¿Qué significa esto? Que Dios contempla de igual manera tanto al hombre como a la mujer. Y voy a un ejemplo más en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros miramos allí en Juan capítulo 9 del 1 al 11, nosotros encontramos que a Jesús le presentan dos mujeres. Una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y le dicen los fariseos y quienes trajeron a esta mujer: Señor, ¿qué tenemos que hacer con esta mujer? ¿Qué dice la ley? La ley decía que el que fuera sorprendido en adulterio había que ¿qué? Lapidarlo, es decir, tenía que morir a pedradas. Pero el Señor Jesús le dice algo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y desde el más anciano al más joven se alejaron de aquel lugar. Este pasaje vemos a un Jesús que protege a la mujer. Todos se fueron, todos aquellos que querían lapidarla se terminaron yendo.
Y cuando usted ve el contexto de todos estos pasajes que vienen y transcurren por el libro de Juan, hay un llamado que el Señor Jesucristo viene haciéndole a todas las personas que estaban cerca de Él. Y es que la vida se tiene que vivir en amor. El amor verdadero respeta. El amor verdadero desea lo mejor para la otra persona. El amor verdadero es sufrido. ¿Por qué? Porque prefiero sufrir para dar lo mejor, cuidar de la manera correcta a aquellas personas a las cuales amo. El amor verdadero no hace daño. El amor verdadero procura el bien de la otra persona. Hermanos, este es el énfasis de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos anima y nos insta a que en nuestras relaciones interpersonales y con nuestros más cercanos sean de acuerdo a la palabra de Dios, y la forma en que vive el cristiano es viviendo el amor de Dios que se manifiesta en cada una de nuestras vidas a través de el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Y para ir terminando, quiero recordarles algunas cosas que son importantes tener en cuenta con respecto a la violencia doméstica. ¿Sabían que en las situaciones familiares las mujeres son las más vulnerables a ser atacadas que los hombres? ¿Sabían que el abuso familiar ocurre en todas las clases socioeconómicas? ¿En todos los grupos étnicos y culturales del mundo? ¿Sabían que muchas mujeres son golpeadas estando embarazadas? ¿Sabían que una persona abusada raramente es abusada una sola vez? Por eso se habla mucho del ciclo de la violencia doméstica, donde consta de 3 partes ese ciclo: de acumulación de tensiones, la explosión que termina en la violencia, y luego viene esa luna de miel donde el violento conquista nuevamente a la esposa con flores, con bombones, y la mujer dice, ay, cómo me ama, y otra vez viene la acumulación de tensiones, la explosión de la violencia, la luna de miel, y ahí empieza un ciclo enfermizo en el cual la mujer, los niños, niñas y adolescentes son abusados una y otra vez. ¿Sabían que muchas personas abusadas tienen escasos recursos económicos y carecen de un lugar donde refugiarse? Les recuerdo que en nuestro país se ha trabajado mucho en esa temática y hay muchos lugares donde podemos recurrir y encontrar esa ayuda. ¿Sabían que muchas personas abusadas han regresado al menos una vez luego de abandonar a sus parejas? ¿Sabían que los hombres también pueden sufrir abuso familiar? Pero recuerde que es abismal entre la cantidad de hombres que sufren violencia familiar con respecto a la mujer que prácticamente no da a veces ni para compararlo con la violencia que sufren las mujeres. Un 98% del abuso en las mujeres con un 2% del abuso a los hombres. ¿Y sabían que muchas veces las víctimas se culpan a sí mismos por lo que les está sucediendo? En Uruguay tenemos 3 mitos muy uruguayos, que quiero recordarlos en esto para terminar en este día, esta charla, donde nosotros estamos mirando cómo la palabra de Dios nos anima como hombres a vivir sabiamente con nuestra esposa, donde nosotros hemos mirado cómo nuestro Dios es un Dios que protege a la mujer, que Jesús protegió a la mujer, y cómo la palabra de Dios nos enseña a educarnos en esta temática para corregirnos de que cometamos abuso y de que seamos también abusados. Les recuerdo que todo hombre y mujer es creado a imagen y semejanza de Dios, y cuando abusamos y respetamos a otra persona, estamos irrespetando también a Dios. Pero yo les decía, y con esto termino,
Tres mitos uruguayos que han hecho mucho daño en términos de violencia doméstica. En la final del 1950 Uruguay estaba jugando la final con Brasil en el famoso Maracaná. Y Obdulio Varela, que era el capitán de la selección uruguaya, le dijo a sus compañeros allí en la cancha: los de afuera son de palo. ¿Saben que esta frase de Obdulio Varela se transformó en una frase que se tomó en nuestro país para encubrir la violencia doméstica en la familia? Los de afuera son de palo. Permítanme recordarles que los abusos de violencia no podemos ser indiferentes, no podemos ser una sociedad indiferente y no podemos mirar hacia otro lado cuando nuestras mujeres, nuestros niños, adolescentes, nuestros ancianos están siendo violentados. Esto no lo quiere el Señor. El otro mito que se instaló en nuestro país: los trapos sucios se lavan en casa, los demás no tienen que opinar. No, hoy por hoy, estamos en una sociedad donde aquellas cosas que se están haciendo mal con respecto a un maltrato contra la mujer, niños, adolescentes, ancianos que también sufren mucho, el término de la violencia nos compete a todos y son cosas que las tenemos que corregir. Y terminar, como dijo el Canario Luna, cuando su hija fue golpeada por su esposo y lo entrevistan, y el Canario Luna dijo: algo habrá hecho. Nada amerita la violencia. Entonces, queridos amigos y hermanos, hemos trabajado brevemente en esta mañana. ¿Qué nos habla la palabra de Dios con respecto a tener buenas actitudes y, como hombres, saber vivir sabiamente con nuestra esposa y nuestros hijos? Hemos mirado cómo la violencia se ha instalado en el mundo y en las familias por el alejarnos de Dios, que fue consecuencia de desobedecer a Dios, y por eso la primer familia en la tierra sufrió la violencia, donde un hermano mata a otro. Cómo Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento protege a la mujer, cómo Jesús protegió a esa mujer a la cual la querían lapidar, cómo Jesús nos muestra el camino en el cual tiene que vivir la sociedad. Es el amor, no las leyes, es el amor, es el respeto. Cómo tenemos que educarnos como iglesia, como familias, como sociedad, para que estas cosas no acontezcan más y podamos ver que en nuestro país y alrededor del mundo, si le damos el lugar que tenemos que darle a la enseñanza bíblica en las escuelas, en la iglesia y en la familia, ayudarán a que nuestra sociedad sea una sociedad donde podamos convivir de una manera armoniosa. Que Dios les bendiga ricamente.